Y es natural que tengamos testimonio de gente bancando a Milei porque el oficialismo ganó las elecciones, así que Sí. hay mucha gente que banca a Milei, ¿eh? Evidentemente. Y es interesante escucharlos, conocer sus argumentos. Y ahora sí les presentamos a nuestro primer entrevistado de la noche. Está con nosotros Miguel Pichetto, diputado nacional, ex senador nacional. Yo te diría el hombre que uno de los legisladores top 3 más importantes desde la recuperación de la democracia para acá. Coincido. Y siempre nos gusta hablar con él porque tiene un análisis político muy lúcido. Es diputado de Unidos. Y en este momento está en una situación compleja, ¿no? Porque está en un bloque que no ha encontrado, me parece, todavía su lugar, su rol, en un Congreso nuevo, con una composición nueva, en la que el oficialismo quiere llevarse todo por delante. Miguel, buenas noches. ¿Qué tal, bienvenido. Gabriel? Y bueno, Noelia, un gusto estar con ustedes. Estamos en Unidos, pero estamos con un bloque independiente, junto a Nicolás Massot. Y nosotros sabemos cuál es el camino. Hemos tenido una posición altamente crítica respecto al presupuesto nacional y hemos votado en general y en particular todo en contra. No solamente el capítulo 11, sino todos los capítulos. Había temas que indudablemente eran muy delicados, como el tema educativo, donde había un impacto muy fuerte, no solamente en la educación técnica, sino también en lo que significaba el porcentaje del PBI respecto a la educación en general. Una disminución bastante importante, tomando en cuenta el último presupuesto de Alberto Fernández. Creo que no había ningún elemento que convocar a votar, y mucho menos después que incluyeron en el capítulo 11 la supresión, la eliminación, tanto de la ley de discapacidad como la ley de financiamiento universitario. Esos dos temas indudablemente provocaban el rechazo in toto. No había ninguna posibilidad de que... Porque estaba hecho con mucha mala fe. Estaba puesto además en un capítulo con un conjunto de temas que eran realmente muy complicados. Estaba también el financiamiento a la ciudad. Era un capítulo que tenía ciertos mecanismos extorsivos. Habían ganado la primera votación donde se votaba por capítulo. Ahí no me agravio porque eso está expuesto a la Cámara decide, se decide por mayoría, se puede votar un presupuesto por capítulos, pero indudablemente en la estructuración del 11, yo sinceramente, yo no creo que el propio gobierno quisiera que saliera, porque también ahí había un artículo que era el 71, donde se compensaba a las distribuidoras eléctricas en una suma muy importante, de estimativamente 3.600 millones de dólares, las variables de las tarifas que habían sido congeladas en todos los gobiernos anteriores. Cuando el gobierno congelaba tarifas, bueno, hay un debate, una discusión, hay marcos judiciales también, y había una compensación. La pregunta que me hago, o que reflexiono, ¿querían o no querían? Yo creo que no querían. Ajá. Además, no están se ha dando visto... vuelta con una sentencia de la Ciudad de Buenos Aires que está firme y que tienen que pagar. Y no querían porque, decís vos, habían negociado con las eléctricas esto, lo metieron y prefirieron que se cayera. Bueno, hay que tener un poco de pensamiento lateral para pensar así. Y vos lo tenés. Y yo lo tengo porque de lo contrario hubieran corrido el 75, que era el famoso tema de la supresión de las dos leyes, y hubieran votado el capítulo. Y si hubieran querido sacar la compensación de las eléctricas, lo hubieran puesto en el capítulo 1, 2, 3, 4 y no en el 11. Claro. Donde estaba la supresión de la ley de discapacidad. Pero bueno, eso no lo vamos a poder determinar. Lo concreto es que el capítulo se cayó entero. Y yo creo que de todas maneras, el gobierno tiene una tendencia a la dramatización extraordinaria. Porque el hecho de que había salido la media sanción por diputados de la ley de presupuesto fue un hecho positivo en los mercados. Al otro día habían mejorado las acciones en Wall Street, habían aumentado los bonos, había habido un hecho de reconocimiento importante. Y además era uno de los requerimientos que el fondo le planteó al gobierno. Ustedes tienen, bueno, basta, se terminó, tienen que tener un presupuesto. Y también les dijo otra cosa, que lo hicieron,
no pueden seguir teniendo un dólar tan bajo. Tienen que corregir. Tienen que corregir y empezaron a corregir con una tablita de actualización vía inflación. Con lo cual el dólar va a empezar a aumentar a partir del mes de enero, 2,5. Ahora escúchame, si tomo tu hipótesis de que ellos que... Es una hipótesis. Está bien. Probablemente equivocada, como dice Bueno. un comentarista político muy reconocido. Un beso a Carlos Pagni. Si tomamos la hipótesis esa, estamos hablando de un gobierno que es un maestro de la operación política. Y yo los veo un poco más rústicos. Es probable, sí, es probable, pero... Se les cayó la reforma laboral, al menos en el tratamiento de ahora. Bueno, pero tampoco podían tener un tratamiento... A ver, yo lo hacía eso cuando tenía mayoría plena. Avanzar así a No, tonta hacia lo- tampoco, porque fíjate una cosa, el Senado tiene características muy especiales. Vos tenías que dar el debate en comisión. En general se usaba el salón azul, ustedes recuerden. Sí, claro, hemos pasado Y horas ahí. iba todo el periodismo, iban representantes de todos los sectores, se debatía en profundidad la ley, y después son 7 días. O sea que nunca hubo... fíjate que ahora también sacaron el dictamen, van al 10 de febrero. Pero igualmente tenían 7 días, estaban en enero. Y creo que todavía en ese dictamen hay cosas para corregir. Yo personalmente tengo visiones totalmente contrarias, hay algunos temas totalmente equivocados, confeccionados por gente que no entiende nada, que entiende muy poco del mundo del trabajo. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, abrir las paritarias en el esquema de la empresa, sindicato empresa. Es más viejo eso que de la década del 60, de Citrón, de Córdoba. En general, abajo, en las empresas, las representaciones sindicales son más duras. Digamos, en el vértice de la pirámide sindical Tenés hay más mucha más posible- política, más Claro. racionalidad, más responsabilidad y en general más comprensión también de los factores económicos y de los límites que tiene el reclamo. Por lo tanto, lo que están planteando, Es contraproducente. totalmente. A ver, la CGT ha sido un elemento componedor y condescendiente en estos 2 años del gobierno de Milei. Te diría que ha hecho posible que los trabajadores fueran a la baja en los salarios, Sí. lamentablemente lo digo, Sí. Vos has advertido de esto. porque algo de matemática también sé. Además de saber de historia, mucho de historia sé de matemáticas. Este plan es el de Martínez de Oz, era el sueño húmedo de Martínez de Oz. No concretado, porque en ese momento la Argentina todavía era importante, aún en la dictadura más atroz. Y no pudieron bajar los salarios y destruirlos. ¿Cuál era el plan de Martínez de Oz? Arriazu. Ricardo Arriazu, Adolfo Diz, presidente del Banco Central. Hay que leer y analizar qué era. Dólar a la baja, dólar bajo, comprimir los salarios del sector privado, bajarlo lo máximo que pueda, ponerlos a la altura de países latinoamericanos, de republiquetas latinoamericanas, y salarios públicos también destruidos y despidos en el sector público. Ese era el proyecto, y eso es lo que transitó casi 4 años. El dólar estaba tan subvaluado que cuando los militares se agotaron de las explicaciones del equipo de Martínez de Oz, porque le explicaban todas las distintas variables. Hay una parte muy interesante del libro Martínez de Oz, jefe civil de la dictadura, de Julián Sicari, donde Roberto Viola, que había sido presidente sucediéndolo a Videla, dice, bueno, creíamos que era los salarios, bajamos los salarios. Se preguntaba por la inflación, ¿no? Claro. Entonces, desde el equipo económico decían, bueno, pues tenemos salarios muy altos, bajaron los salarios. Después dijeron que era la emisión monetaria. Bueno, cauterizaron la emisión monetaria. La inflación seguía. Después, no sé qué cosa, era el dólar, el tipo de cambio. El tipo de cambio, es el modelo Arriazu es dólar bajo, que es letal para la producción argentina y para la economía argentina y para el turismo argentino, y no hay ningún sector que gane. Todos pierden ahí. Ustedes estaban haciendo un repaso de la plata que se va en turismo al extranjero. Se van a ir entre 10.000 y 12.000 millones de dólares en el 2025. Se estiman entre 10.000 y 12.000.
Me pregunto qué pasa en el 26 con el Mundial a la vista, a mitad de Claro. año. Claro. Dice que ya no hay más reservas y están agotadas las entradas. Los argentinos se están comprando, reservando y comprando entradas para los partidos de la Argentina. ¿Y vos qué explicación le encontraste al resultado del 26 de octubre? Hay varios factores. En primer lugar, el gobierno estaba en una situación realmente muy complicada, muy complicada. Una semana antes estaban perdiendo la elección. Yo creo que hay un discurso que no es de la Argentina, es el discurso de Trump, un discurso de, digamos, contundente al estilo Trump, donde dice, bueno, si el gobierno no gana, si Milei no gana, no va a haber ayuda para la Argentina. Me parece que ese mensaje es demoledor en el marco de la campaña. El segundo tema, que la propuesta alternativa, esto de frenar a Milei, Braden o Perón, todas pavadas, de ninguna manera consistente. No había ninguna propuesta para transmitir a la sociedad cuál era el camino, cuál era la salida, qué Argentina queremos para adelante. Y esto tampoco está ocurriendo ahora. ¿Qué queremos? ¿Queremos un capitalismo productivo? ¿Vamos a defender la industria nacional? ¿O le permitimos a las plataformas chinas que vengan y destruyan todo? Nadie dijo ese discurso. Nadie habló de las plataformas chinas. Estás vos con ese tema hace rato. Yo estoy desde hace más de un año porque la veo venir. Y me peleé con Galperín en una discusión, no me peleé, pero en una discusión pública, Sí, en redes. donde dijo que él estaba dispuesto a competir y yo le dije que te van a pasar por arriba. Y después Te salió a van a reconocerlo. hacer de goma los chinos. Y está ocurriendo esto, porque hoy las plataformas chinas están en un proceso que yo denomino técnicamente de dumping. Este vaso vale 10, te lo venden a 2. Porque están ganando mercado, porque están haciendo la africana. Entraron a África, destruyeron todo. Es un esquema depredador el modelo económico chino. Shenzhen, ¿sabes que Shenzhen es una ciudad del sur de China donde viven 1 millón de chinos que todos trabajan para la plataforma y trabajan de lunes a lunes? Y entonces, bueno, podés competir contra eso. Y la industria argentina, está muy bien que compren por internet, pero ¿sabes qué pasa? El comercio y la industria local está liquidada. Y si el gobierno no mira eso... el Compro acá trabajo- igual, ¿eh? Yo compro de... No le compro a No, China. está bien. Le compras a Yo Galperín. soy un tipo del siglo XX. Vos te comprás entonces, libros todo el tiempo, me Yo imagino. compro libros, pero voy a la librería y Vas a la miro qué hay. librería. No, yo jamás voy a comprar un libro por internet. Yo Ajá. compro los Pero libros... si te recomiendan un libro, ¿sabés el libro que querés comprar? Es de los No, míos. tocas un botón. Yo botoncito. voy y miro. Él es de los Yo miro. míos. Y Vamos, por charlamos supuesto con que la recomiendo gente. libros. Claro que recomiendo libros. Es un hobby que tengo. Ujú. En Pero- YouTube estás recomendando. Sí. No, en Instagram, en Twitter. Todos los El viernes. último que recomendé fue M. La biografía de Mussolini, Benito Mussolini. Mirá, bueno, no sé Apasionante. si... Pero para las vacaciones, Pero digo, para, no sé si te llevas... son 4 tomos. Es un autor italiano Mm. realmente muy sólido, profesor de literatura de la Universidad de Milán, investigó la vida de Mussolini y muchas cosas que vos decís que son nuevas en el modelo libertario, la casta, la usaba Mussolini con los partidos tradicionales. Un Cuando se paréntesis. instala el partido fascista, Sí. que lo hacen a través de la violencia también en la calle, en contra del comunismo, el riesgo del comunismo o de los partidos socialistas, especialmente el socialismo era gobierno en Italia, y con las ligas, las cooperativas, esa mezcla de marxismo que estaba muy vigente también la Revolución Rusa, porque Mussolini hay un periodo de tiempo que va del 19 al 23, que es este primer libro, en donde hace la marcha sobre Roma y toma el poder. Pero ¿qué quiero decirte? ¿Qué hacía Mussolini para descalificar a los adversarios? Nos llamaba casta. Mm. Concepto de principio del siglo XX, 1920, que se aplica ahora. Nada nuevo bajo el sol. No Escuchá, hay nada vamos a nuevo. dejarlo para el final, que nos recomienda un libro para las vacaciones, pero algo que me pueda llevar a la playa, no 4 tomos sobre Mussolini. No, para. Este es el primer tomo, todavía no salieron los otros 3. Ah. Se han publicado en Italia. El primero en castellano está en la Argentina. Es un libro realmente atrapante, te lo recomiendo. ¿Algún policial para distraerse, alguna cosita más liviana? Y tenés toda la serie de Mankel, qué sé yo. Bueno, listo, tomamos eso. Andrea Camilleri, el comisario Montalbano. Ahí va. O
O Petro Markaris con el comisario Jarito, que hay una serie ahora. Bien, bueno. Es un griego, muy interesante, porque el policial negro nuevo contempla también la realidad económica social. Mm. Entonces, Markaris, que es el autor griego, pone al comisario Jarito inserto en la crisis griega, en la crisis de Tsipras, Varoufakis, que escribió también un libro reciente sobre los nuevos riesgos de la democracia, que no son los no son los políticos por derecha extrema los riesgos, sino que son los dueños de la tecnología. Los Elon Musk, los dueños de Facebook, los Bezos, esos son los que son los verdaderos depredadores, que también escribió un libro interesante el italiano. Sí, el de los ingenieros del caos. Sí, Sí, pero en los ingenieros del caos habla de las extremas derechas. Y también incorpora los tecnólogos. En cambio, Varoufakis los identifica claramente. Varoufakis fue el ministro de Economía de Tsipras en la crisis griega. Claro. ¿Estás hablando de tecnofeudalismo? Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. Muy buen libro. Bien. Bueno, tenemos ahí Escúchame, una recomendación. recién- Salgamos de la literatura, vamos a la Salgamos de eso. política. Hablábamos de, ustedes lograron que no se apruebe el capítulo 11 del presupuesto. Pero lo cierto es que esas leyes están vigentes y no se cumplen. Y hay fallos judiciales que dicen la tiene que cumplir. Y el tipo, presidente, Inevitablemente no la tiene que cumple. cumplirlas. Y entonces, pero no la está cumpliendo. Bueno, el sistema judicial tendrá que funcionar y Pero tarda eso. Bueno. ¿Puede pasar todo el gobierno sin cumplirlas? yo creo que eso se paga en tribunales. Se paga también en la sociedad con el voto. Y también la falta de respuesta social frente a esos temas. Todavía no hay un esquema de reclamo social en la calle que demande ese tipo de cosas. Vos viste la última marcha de la CGT, Fue pobre, muy pobre. Lamentablemente muy pobre. Digamos, el planteo era justo, tan preocupado por la ley laboral, por la pérdida de derechos, pero la contrapartida, el acto y la presencia fue muy pobre. ¿Por qué crees que no hay movilización social? La gente está viviendo. Yo creo que el gobierno ha logrado instalar, digamos, un discurso. Los medios televisivos están indudablemente cooptados. Los dos grandes medios gráficos gravitan muy poco hoy en la Argentina. Yo compro el diario a la mañana en el puesto de diario y del diario La Nación llegan 6 o 7 ejemplares y de Clarín 10. Nada. En la puerta del Congreso, ¿eh? Encima, claro, Sobre una Callao. zona que se supone... Lo que te quiero decir es que hay una pérdida de la lectura gráfica. Gravita mucho la televisión. Hay esquemas mercenarios en la televisión. Vos decís algo que no les gusta al gobierno y te salen a pegar los sicarios del mal. Son muchachos que están bien y son felices, están viviendo, indudablemente nunca vivieron tan bien como ahora. Son los verdaderos ensobrados de este juego, pero bueno. Estas son las reglas de juego que hay que jugar. ¿Qué vas a hacer? Ahora, Miguel, vos apostaste después de lo que fue 2019, que fuiste candidato a vicepresidente de Macri, por la construcción de un centro político. Sí, y sigo creciendo en eso. En el 23 no prosperó esa construcción. Porque Macri no quiso. Y hoy te diría que pareciera que tampoco Macri prospera. la pelota estaba para hacer el gol a 2 metros del arco. Porque había fracasado el gobierno de Fernández. Fracasado de manera estrepitosa. Con situaciones económicas y fiscales muy malas para la Argentina. Lamentablemente el gobierno peronista, el último gobierno peronista y el gobierno de Alberto Fernández fue muy malo. Y estaba para el regreso y para la vuelta de Macri con una propuesta desde un aprendizaje, desde una visión más capitalista, más razonable incluso. Vos querías que él fuera el candidato. Sin duda. Se lo fui a decir el 23 de febrero, antes del cumpleaños de él en Villa Langostura. Viajé a ese lugar que no me gusta porque el único paisaje que hay es una montaña y un lago. ¿Sabés qué? Me muero, me oprime. A mí me gusta el mar. Es un Viviste paisaje- mucho tiempo en Río Negro. Es igual. un paisaje Yo muy viví lindo. en Río Negro y conozco la cordillera, pero yo siempre prefiero la meseta patagónica, la distancia.
Eh, me oprime la montaña y el bosque. Mirá. Tengo un Escucha, problema, no lo resolví con el analista ese tema. Pero con la polarización política que hay, Milei versus, bueno, en este momento vas a saber qué es. En la provincia de Buenos Aires pareciera que Kicillof es un contendiente para polarizar. ¿Vos seguís apostando por la construcción de un centro que no sea ninguno de La esos dos última polos? experiencia demostraría que eso no va a funcionar, pero todavía falta una eternidad en la Argentina. 2 años hay para hacer una construcción. Lo que ocurre es que hay que construir también una idea. El problema de la propuesta de Kicillof es que sigue manteniendo, sosteniendo algunas ideas que son viejas, están agotadas. Ese discurso del Estado presente, aparece con algunos muchachos que estaban con Alberto, está ahí Donda, está Gómez Alcorta, está en la viejita Plaza de Mayo. Está todo dinamitado eso, detonado. Vos tenés que construir una cosa, una alternativa nueva. No estoy descalificando a Kicillof como candidato. A las madres de Plaza de Mayo tampoco la está descalificando. Tampoco, pero lo que digo es que hay escenografías. La política tiene que ver con la estética. La estética es un factor fundamental para el hombre o la mujer y también para la política. Entonces, ¿cuál es tu escenografía? ¿Es esa, de nuevo, la que estás pasando por televisión? Estamos viendo a Kicillof, sí. Me parece que vos tenés que, si vos querés tocar una canción nueva, como había dicho, músicas nuevas, las nuevas canciones. tenés que construir una escenografía nueva y brindarle a la sociedad una alternativa que pueda ser más razonable, más humana, más productiva, pensar en el mundo del trabajo, defender a los industriales y pymes argentinos del flagelo de los chinos. ¿Ves a alguien en esa posición? No, yo no veo hoy a ninguno, pero digo que en dos años puede aparecer. Hay algunos que están propiciando la candidatura de un pastor. Sí. Yo tengo un problema con la religión. Yo creo que la política eminentemente es una actividad laica. Las cosas que son de Dios y no, yo no discuto ahí porque ahí es dogmático y bueno, podés discutir. Por eso a veces me molestaba mucho las intervenciones del Papa Francisco en términos del realismo, de la realidad cotidiana de la política. Porque la política es un universo muy complejo, donde la visión moral, religiosa, espiritual... Este gobierno, sin embargo, es muy moralista, Sí. Discursivamente, ¿no? Sí. por lo menos. ¿En qué plano? En el plano... Discursivamente ya Una todo batalla moral todo el tiempo una lo dice. batalla moral, una batalla cultural, una guerra Nombran moral. a Moisés. Y, qué sé yo, y también, sí, al esquema judío, todo eso, está todo bien. Pero la verdad, eso no tiene nada que ver con lo que significa gobernar la Argentina. Vos tenés que tener una visión plural, vos tenés que tener una visión política. La política es un arte complejo. Cuando vos metés la religión en el medio, ¿Hablas con alguien del gobierno? con Santiago Caputo, ¿no? ¿Y qué onda? Siempre tuve buena relación. Tengo una relación de respeto. Él me respetó a mí cuando vino en el marco de la ley Bases. En algunos momentos hemos conversado. Creo que es un hombre inteligente. Tiene una visión más realista de la política, por lo menos. ¿Te pidió algo respecto del presupuesto ahora? No hablamos del presupuesto, no. No, pero digo, vos me preguntaste con quién hablo, a veces hablo con él. ¿Ya la fuiste a ver a Cristina? No. No porque ocurrió un evento. Yo creo que la gente que está presa o que está enferma merece ser visitada. En alguna oportunidad podré ir a verla. Lo has hecho con Con Debido y con muchos más, con otros más, Ujú, que no salieron en los diarios. ujú. Está bien, pero no, eso no significa que te estés pensando en un acercamiento político con ella. Significa que es importante que uno también reconozca su propio pasado y pueda estar en un diálogo. En algún momento lo haré, no fui a hablar con ella todavía. Significa que fue presidente de la Argentina y yo estuve en ese gobierno. Vos vas a mi oficina y en toda mi oficina hay un montón de
fotografías, cuadros bastante importantes, y está toda mi vida política allí. Un día te invito para que la conozcas. Todavía no la conozco, es verdad, debería Eh, conocerla. La de diputado, ¿no? Doy fe. Sí. No oculto nada. Ella estuvo. Están todas ahí, todas las fotos. Y ahí está también mi vida política. Yo no voy a eludir mi pasado, me pude haber equivocado o no, pero tomé decisiones. La vida a veces es un momento. Un momento que además te signa tu destino. El momento que yo le acepté la candidatura a vicepresidente a Macri fue un momento político, como dice Bisagra. Borges, un solo momento. A veces hay un momento solo en la vida donde vos decidís cuál es tu destino. Pero después no hay que mirar atrás ni lamentarse. No te lamentás. Yo no, para nada. Creo que fue una oportunidad y una experiencia vital para mí. Conocí la Argentina con mucho detenimiento, recorrí la Argentina, los pueblos, las ciudades, hice política. Pasa que mi partido nunca me miró. Me tenía cerca, nunca me miraron. ¿Qué Bueno, querés que te diga? candidato a gobernador ha sido. Sí, contra la concertación plural. Vos decís que el peronismo ayudaba. El gobierno nacional ayudaba. Sí. Tenía que ganar sí o sí el A tu radical. oponente, Perdí claro. por 2 puntos. Mm. Contra todo. Y no fue nadie. Esa Nadie. fue tu cuenta Nadie. pendiente en la No, política. no tengo cuentas pendientes con nadie. Tal vez en eso también pueda ser parte de una charla con, si es que en algún momento la veo. A veces hay cosas que se logran en la vida y en la política y hay otras no. ¿Qué vas a hacer? De todas maneras, me parece que si yo dejo algo para mis hijos, que no van a ser bienes patrimoniales, sí dejo un legado en el sentido de que siempre lo intenté. Siempre lo intenté. ¿Y cuál era mi visión en la política? El poder. Yo no le andaba dando vuelta, el poder. El poder como el objetivo supremo para tratar de ayudar y de cambiar la sociedad, para tratar de incorporar tus ideas en una visión de sociedad que yo siempre tuve. Pero bueno, no lo pude lograr, ¿qué va a hacer? Has llegado a lugares a los que, Sí. no sé, un puñado de gente Sí, llega. porque, ¿sabés por qué es importante esos lugares? Porque yo venía de un pueblo perdido. De un pequeño lugar en la Patagonia. Ujú. Cuando yo llegué a la Patagonia no había ni radio ni televisión. Y después hablan de soberanía. ¿Sabés qué radio se escuchaba a la noche? Con la radio Siete Mares, la radio chilena. Patagonia Norte, no Patagonia Sur, radio chilena. Después nos llenamos la boca hablando de soberanía. 1977, 78, 80, hasta Argentina Televisora Color entraba muy mal, con muy mala señal en el Mundial de Fútbol del 78. ¿Vas a hacer política hasta cuándo? Hasta que me muera, Ajá. hasta que agarre la Glock. No, no No digas tome el café. eso. Presentó una ley de eutanasia muy interesante. Sí. Es Mucho una, más de avanzada que cualquier otra. Es una de las Porque discusiones es que un se esquema vienen. decisorio personal. Cuando la vida ya te produce un hastío existencial, hay que terminar. Dejémosla ahí. Gracias, Miguel. Gracias No, por gracias haber por venido. invitarme. Siempre es un placer hablar Igualmente. con vos. Muchas gracias. Vamos a repasar